El 5 de febrero de este 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una serie de iniciativas de reformas constitucionales. Algunas se esperaban, tenían que ver con su ideología política, otras buscaban, por ejemplo, tener el control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, pero una que sorprendió mucho, una que modificaba la Constitución para prohibir, por una parte, el fentanilo, pero por otra parte, el vapeo. Sí, el uso de dispositivos electrónicos para reemplazar a los cigarrillos que uno pudiera fumarse. Para tratar este tema, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Tomás O'Gorman. Él es abogado, profesor universitario de Derecho en la Universidad Panamericana, cofundador y miembro de la Asociación Pro Vapeo México. Panelista de Global Forum on Nicotine y bueno, pues también abogado en temas que tienen que ver con los derechos humanos. Tomás O'Gorman, gracias por esta entrevista. A ver, en primer lugar, no entiendo por qué en una prohibición constitucional de un gobierno que dijo que estaba a favor de que se prohibiera prohibir, o sea, que decía que su lema era prohibido prohibir, no entiendo por qué se equipara el fentanilo con el vapeo. ¿Tienen el mismo peligro, por ejemplo? Porque nos dicen que esto se hace por motivos de salud. No, Sergio, por supuesto que no tienen el mismo riesgo o no importan el mismo peligro. ¿O el daño? No tienen nada que ver. Si tú no lo entiendes, yo tampoco. La realidad es que el vapeo es un producto significativamente menos dañino que fumar. Es mucho menos dañino básicamente que cualquier sustancia, incluyendo el alcohol. Y el hecho de que lo hayan puesto o categorizado como, al menos por la posición en el párrafo que pretenden incluir en el artículo 4 de la Constitución como un producto que implica o que podría causar el mismo riesgo que el fentanilo, no solamente es un despropósito, en realidad es violentar el derecho a la información de las personas, porque de la lectura del artículo cualquier persona pensaría, como tú señalas ahorita, que importan el mismo riesgo cuando no lo es, ¿no? Lo que yo he visto en otros países, en el Reino Unido, conozco el caso del Reino Unido en particular, es que se utiliza el vapeo, de hecho, para combatir la adicción a la nicotina que viene de fumar cigarrillos. ¿Funciona o no funciona para eso? La realidad es que sí. Existen muchos países donde está regulado. Una regulación puede ser buena o mala, pero al final de cuentas es regulación. Siempre será mucho mejor que una prohibición. Hay países que, además de tenerlo regulado, activamente sus gobiernos lo utilizan como una alternativa para que sus fumadores dejen de fumar, efectivamente. En cuanto a si el vapeo es efectivo para sustituir al tabaco combustible, específicamente al cigarrillo, al puro, que son los productos que son verdaderamente dañinos, porque el problema no es la nicotina, el problema es la forma en la que se le consume. O sea, es la combustión. el humo, ¿verdad? Es el humo que genera la combustión. Y en ese sentido hay evidencia científica que soporta que los vaporizadores o los cigarros electrónicos o los vapeadores, como quieran llamarles, efectivamente son muy efectivos para dejar de fumar. Está ahí la revisión Cochrane, que es un estudio científico, que es una especie de reseña que va analizando y además se va actualizando, va incorporando estudios que revisan, pesan la validez de los mismos, los gradúan. Muchos de ellos son inclusive estudios controlados, aleatorizados, que digamos en materia de medicina, aunque esto es un producto de consumo, son un estándar de oro en evidencia. Y la conclusión de Cochrane es que existe evidencia de alta certeza en el sentido de que los cigarrillos electrónicos con nicotina son muy eficaces para ayudar a dejar de fumar, inclusive más eficaces que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina. Ilústrame, ¿qué es Cochrane? Cochrane es una organización que está en Inglaterra en materia de ciencia y lo que hacen son... ¿Y qué significa Entiendo que es un apellido, Cochrane. Ok. Y entiendo que lo que hacen son análisis de evidencia, es decir, hacen estudios científicos sobre estudios científicos y reúnen la evidencia y de ahí sacan conclusiones para apoyar diversos temas de salud, específicamente la revisión Cochrane en materia de cigarro electrónico. Cualquiera la puede googlear y va a toparse, inclusive la publican en varios idiomas, al menos el sumario, y ahí viene cómo del análisis de estos, creo que actualmente ya llevan incorporados 88 estudios científicos analizados y cerca de 20 y tantas mil personas que han sido
las personas o los sujetos que intervinieron en Son esos estos estudios. llamados estudios de estudios, ¿no? O Exacto, sea, reseñas sí, científicas. reseñas de estudios. Así es. El vapeador también emite humo. ¿Es diferente del humo del cigarrillo? No es humo, es un aerosol. El que sea le llamamos vapor porque ciertamente no es humo, pero ciertamente es un aerosol, lo cual quiere decir que es un gas que tiene también una fase particulada. No tiene nada que ver con el humo en el sentido de que, digo, una persona puede verlo y decir, bueno, pues se parecen, pero el hecho de que dos cosas se parezcan no quiere decir que sean lo mismo. En el humo de tabaco que comentábamos hace un momento, producto de la combustión, se han detectado aproximadamente 7,000 sustancias. Entre ellas, por lo menos hay 64 sustancias carcinógenas. En el aerosol del cigarro electrónico hay muy pocas sustancias, no pasarían ni siquiera de 300, pero además, no solamente en estos temas es importante hablar de sustancias, hay que también hablar de concentraciones. La mayoría del aerosol está formado por gotículas del mismo propilenglicol, de la glicerina que conforman el líquido. Puede haber presencia de agua, aunque aclaro, no es vapor de agua. Puede haber un poquito de nicotina, lo que llegue a exhalar el usuario. Y las sustancias que pudieran ser preocupantes están en cantidades significativamente menores, usualmente por debajo de límites toxicológicos de exposición. O sea que científicamente sí está comprobado que es menos dañino que el cigarrillo. Sin embargo, prohíben el vapeo y no el cigarrillo. Es correcto. Mira, desde 2015 existe una revisión de evidencia que hizo una autoridad sanitaria inglesa, en aquel entonces se llamaba Public Health England. En 2016, además, hubo un estudio o también una especie de reseña del Royal College of Physicians, también de Londres. Y lo que desde entonces habían ya señalado y la forma de comunicar el riesgo a las personas, la mejor fórmula que encontraron para que la gente entendiera el riesgo relativo de estos productos versus el cigarro combustible, es una expresión, trataré de citarla de memoria, que dicen algo así como, aunque no sabemos con precisión el daño a largo plazo del uso del cigarrillo electrónico, lo más probable es que no exceda del 5% de los daños de fumar y bien podría ser un número menor. ¿Qué quiere decir? Que cuando menos el cigarro electrónico es aproximadamente 95% menos dañino que fumar y fue la forma que ellos encontraron para comunicar el riesgo. Ahora, esta revisión de Public Health England fue actualizándose, hay revisiones de 2018, 19, etcétera. En 2022 emiten un nuevo documento muy ambicioso, alguna vez abrí el PDF y son 1,400 y fracción de páginas, en el que le llaman Nicotine Vaping in England 2022. Y en las conclusiones es muy interesante porque dicen, aquella expresión que usamos en el 2015 con relación al 95% famoso, sigue siendo válida en términos generales y bien podemos afirmar que es un producto que es mucho menos dañino que fumar. Y esto es evidencia que se ha ido acumulando a través de los años. Entonces, por supuesto, podemos afirmar, creo que con mucha seguridad, que cuando un cigarro electrónico cumple con los estándares y las reglas que se necesitan para producirlo, es un producto mucho más seguro que fumar. Aclaro, no es inocuo, Sí. es un producto para adultos. Eso es. Tomás, ¿tú eres fumador o has sido fumador? Yo fui fumador y la razón por la que defiendo este tema es porque yo fumé 27 años, más o menos. En el 2016, por ahí de agosto de ese año, me compré mi primer cigarro electrónico y a las 3 semanas aproximadamente, no lo recuerdo con claridad, ya no estaba fumando. ¿Vapeas en vez de fumar? ¿Has sentido una diferencia físicamente en tu cuerpo? Sí, por supuesto, muchísimas. Recobras el aliento, tienes más energía. En términos generales, creo que puedo decir con mucha seguridad, y al menos ese es mi caso, que tengo todos los beneficios de haber dejado, o que vienen aparejados a dejar de fumar, con la ventaja de que tengo un producto que me ayuda. Finalmente, la nicotina no la consumes por un tema estrictamente de dependencia. Es un estimulante que tiene ciertos efectos como las personas que toman café y que no funcionan en el día sin tomar café, O ¿no? que se toman un refresco de cola o que se toman algo que tiene una estimulación ligera. Así es, finalmente es placentero y es algo que disfruto. Entonces sigo vapeando a la fecha y lo seguiré haciendo hasta el día en que decida parar, porque ese es Que mi sea tu tema y es decisión mi personal. camino. De hecho, una de las posibles consecuencias, nos dicen, es generar un mercado negro de productos de vapeo. Y me dicen que eso puede ser peligroso porque no tendrían el mismo tipo de revisión sanitaria que tendría, en todo caso, un producto legal. Claro, a ver, en aquellos países donde está regulado,
evidentemente existen estándares de fabricación y de calidad de estos productos, se registran. Ya en cada país variará el sistema de registro de avisos que los productores tienen que hacer al gobierno y la información que le proporcionan precisamente para que los gobiernos, como sucede con muchos otros productos, puedan hacer un seguimiento de casos adversos si los llega a ver y también de lo que los consumidores están adquiriendo y utilizando. El problema del mercado negro es que carece de todos esos controles y entonces un producto que ciertamente, insisto, no es inocuo, pero es significativamente menos dañino, puede eventualmente volverse peligroso, no por el producto en sí, sino por las adulteraciones o por lo que los agentes en el mercado negro hagan con ellos, ¿no? Bueno, hemos visto que las prohibiciones generan mercado negro, entonces esto me parece es una preocupación, pero a nivel internacional, porque conoces el tema muy bien, ¿hay algún país que haya prohibido el vapeo a nivel constitucional? ¿O en cuántos países está prohibido a nivel de leyes secundarias? Que yo sepa, no hay ningún país que se haya atrevido a poner una prohibición de este tipo en su constitución. Hay países que lo tienen prohibido, pocos, pero los hay. Un ejemplo es Tailandia. Brasil también tiene prohibida la comercialización. Argentina desde hace mucho tiempo tiene también prohibida la comercialización. ¿Significa eso que no se encuentra el producto o que entra por mercado negro? El producto, por supuesto, se encuentra. Y evidentemente, si no hay un mercado regular, necesariamente lo que entra es a través de un mercado irregular o podemos decir un mercado negro. El problema, creo yo, es que los problemas los riesgos que vienen aparejados con los mercados negros tradicionalmente se magnifican en la medida en que la persecución a estos agentes es más intensa y entonces cuando se vuelve, digamos, más oscuro, cuando este mercado irregular cae en manos ya digamos, de criminales y que a veces venden otro tipo de sustancias mucho más dañinas, etcétera, pues creo que entonces es cuando se empiezan a producir daños mucho más graves, violencia, ilegalidad, etcétera, ¿no? Me imagino que la prohibición va a significar que en lugar de poder entrar a una tienda y comprar un vapeador, pues nos los van a ofrecer en las esquinas y van a ser productos metidos de contrabando. Ese es un peligro. En México la verdad es que el vapeo ha estado prohibido en realidad desde hace muchos años. Bueno, pero yo lo veo por todos lados. Sí, y yo no soy economista, ni mucho menos, pero quisiera pensar, o al menos concluyo personalmente, que se debe a que en el periodo entre aproximadamente 2010 y 2018, quizá todavía algunos años del sexenio anterior, la prohibición no era aplicada, digamos, con mucha fuerza y eso permitió que hubiera un creciente número de tiendas de vapeo, de gente bien intencionada. La realidad es que estoy convencido, y es una opinión personal, que el mejor lugar o el mejor centro para dejar de fumar era una tienda de vapeo, porque de verdad eran gente apasionada con ayudar a sus clientes a dejar de fumar. Yo fui a algunas. Y te recomendaban qué producto te podría funcionar mejor según tus necesidades, etcétera. Y finalmente conozco muchas personas que dejaron de fumar gracias al vapeo, ¿no? Insisto, es la alternativa en este sentido más eficiente para dejar de fumar y de una forma bastante amigable. ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Promover el consumo de cigarrillos quemados o quiere más bien que haya un mercado negro para favorecer al crimen organizado? Híjole, Sergio, habría que preguntarles a ellos, pero la realidad es que el ganador de una prohibición de esta naturaleza, pues evidentemente serían las compañías que fabrican cigarros, ¿no? Porque están quitándole a ese mercado un competidor importante. En Japón, por ejemplo, no estaba, parece que ya lo van a permitir, no estaba permitido el vapeo con nicotina, sin embargo, en Japón había otro producto, o existe otro producto de reducción de daños también, porque no es nada más el vapeo, que es el tabaco para calentar, y ese producto ha desplazado al cigarro combustible de una manera importante, reduciendo las ventas de cigarrillos combustibles en Japón. ¿Qué quieran hacer aquí en el gobierno? Desafortunadamente no lo sé. Lo que me queda claro es que el efecto es que se perpetúa el tabaquismo. Y además hay que considerar que en este país las tasas de tabaquismo no se han reducido realmente en los últimos al menos 12 años. Hay unas encuestas del mismo gobierno, se llaman Ensanut. La de 2012 señalaba que entre adultos, la población adulta, que para ellos es personas de 20 años en adelante,
la tasa de tabaquismo era del 19.9%. La ENSANUD de 2022 decía que es 19.5%. O sea que se ha mantenido igual. Y Tomás O'Gorman, gracias por ayudarnos a entender este tema. Te agradezco, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.